Buenas. Esta es una presentación sobre el rendimiento de las computadoras, el ciclo del reloj, periodo y frecuencia, por Cristian Cáceres, Fabián Guarachi y Piero Suárez. Rendimiento. En Unix existe un comando time que devuelve el tiempo al CPU del sistema. ¿Por qué el tiempo? Porque el tiempo es la medida para medir el rendimiento. Este comando nos entrega algo así como 90.7 en usuario, 12.9 en sistema, un total de 2 minutos 39 segundos, y si se suma y se divide por 159 nos da un porcentaje. Este tiempo de CPU sería algo así como una fórmula matemática, ciclo de reloj de CPU para un programa sobre la frecuencia del reloj. Pero dado que la frecuencia es tan variante en el tiempo de uso de un computador, esta medida no es fiable, así que se tiene que trabajar nuevamente la fórmula. Teniendo en cuenta de que el número medio de los ciclos de reloj por instrucción se denomina CPI, tenemos que el CPU ahora, el tiempo de CPU, es el recuento de instrucciones multiplicado por CPI y dividido por la frecuencia del reloj. Además, que lo segundo del programa, o sea, lo segundo sobre el programa, es igual al tiempo de CPU. Estas, estas datos tienen una estrecha relación entre la frecuencia del reloj, la tecnología del hardware y la organización del CPI, además de la organización de arquitectura a nivel del lenguaje máquina. No se deben de cambiar porque las fórmulas están establecidas y fueron hechas a partir de todos estos datos. Cuando se crea o se diseña un CPU, es útil calcular el tiempo de CPU a través de estas fórmulas. Los ciclos de reloj de CPU deben de ser igual a la sumatoria de i igual 1 hasta n del CPI, el CPI, número de medio de ciclos de reloj con instrucciones, por i, donde i representa el número de veces que se ejecuta una instrucción. Entonces, teniendo esta fórmula, se nos puede desprender que el tiempo de CPU es escrito como la sumatoria de i igual 1 de CPI por i por la duración del ciclo de reloj. Y escribiendo un poco mejor esta fórmula, tenemos de la sumatoria de CPI por I sobre el recuento de instrucciones. Esta última, la de más a la derecha, eh, se tiene que medirse y no calcularse a partir de una tabla manual eh, para tener una referencia, ya que incluye fallos, datos de caché, ineficiencias del sistema. Además que no se debe de olvidar que siempre la medida real del rendimiento de un computador es el tiempo. Errores de utilización. Dentro de los errores de utilización nos encontramos los MIPS y los megaflops. Hablemos primero de los MIPS. Los MIPS son millones de instrucciones por segundo y son una alternativa al tiempo como métrica. Los MIPS son una frecuencia de operaciones en unidad de tiempo. Esto significa que se pueden denominar así. Los MIPS es igual al recuento de instrucciones sobre el tiempo de ejecución por 10 elevado a 6. Eh, Se dice de que es más acertado tener la frecuencia del reloj sobre el CPI por 10 elevado a 6, dado que la frecuencia se tiene que tomar como fija y el CPI como un número pequeño eh, para los cálculos. Claro está. Entonces, se sabe que los MIPS son dependientes del repertorio de instrucciones, porque cuentan estas, así que son adyacentes a la computadora donde se ejecute. Los MIPS varían entre programas de un mismo computador, o sea que el resultado puede variar según el programa que se corra. Y los MIPS pueden variar inversamente al rendimiento. Para sustentar esto, para tratar de sobrellevar este margen de fallo, por así decirlo, se tiene los MIPS relativos, que son MIPS relativos es igual al tiempo de referencia sobre el tiempo no estimado por MIPS de referencia. Esto significa de que el tiempo de referencia se refiere al tiempo de ejecución de un programa en la máquina de referencia. El tiempo no estimado es el tiempo de ejecución del mismo, en la máquina que se quiere medir. Y los MIPS de referencia son la estimación convenida sobre los MIPS de la máquina de referencia. El problema es que los MIPS relativos tienen una ventaja pequeña, ya que el tiempo de ejecución, el programa y la entrada de este mismo deben ser conocidos para que se tenga información significativa. Y es difícil
Conseguir máquinas de referencia. Ahora, otra alternativa de esto son los megaflops, o sea, millones de operaciones en punto flotante por segundo. ¿En qué se diferencia este del otro? Es que en vez de ser instrucciones son operaciones en punto flotante. Este trata de, eh, un, tener otra alternativa como métrica al tiempo. Entonces, se denomina como número de operaciones de punto flotante de un programa sobre el tiempo de ejecución por 10 elevado a 6. Este depende de la máquina y del programa. Son pensados para medir de manera más fidedigna, dado que eh, se quiere una comparación entre diferentes máquinas, pero que tengan con la creencia de que en un mismo programa corriendo en computadoras diferentes, deben ejecutar en un número diferente de instrucciones, pero el mismo número de operaciones. Pero se dice también de que no son fiables, porque el conjunto de operaciones en punto flotante no suele coincidir entre las máquinas. Eso sería todo. Muy buenas, hoy la habla Fabián Guarachi. Yo hoy voy a dar un pequeño resumen sobre el tema 2 que se me fue asignado. Bueno, la medición. ¿Cómo saber si una computadora es más rápida que otra? Esa es una pregunta que puede ser respondida, que puede tener distintas respuestas dependiendo del usuario que se le pregunte. Por ejemplo, un usuario normal diría cuando un programa se ejecuta más rápido. Para eso él sería que una computadora es más rápida que otra. Para un administrador de base de datos podría responder diciendo que una computadora está más rápida si completa más transacciones en el servidor. ¿Ya? Para el usuario normal siempre le va a interesar reducir el tiempo entre el inicio y la finalización de un evento. Eso es, por ejemplo, programas que renderizan o que requieren, por ejemplo, el Photoshop también. Eso sería conocido como el tiempo de ejecución. En el caso del administrador de base de datos, a él le podría interesar aumentar el trabajo realizado por el tema de las transacciones. Eso sería el rendimiento. Entonces en este punto tenemos el tiempo de ejecución. Acá tenemos una expresión algebraica en la cual se comparan dos computadores, X e Y, y se tiene una división entre el tiempo de ejecución de Y dividido en el tiempo de ejecución de X. Y esto se leería como X es n veces más rápido que Y. Ahora en el otro punto del rendimiento tenemos que en esta expresión algebraica el tiempo de ejecución de cada uno da como el recíproco, que es el rendimiento, y queda así. Y es el rendimiento de X es n veces mayor que Y. Esto significa que el número de tareas completadas en unidades de tiempo en la computadora X es n veces el número completado en Y. Ya, cuando me refiero al tiempo, es que estamos utilizando el while clock time, o el response time, o el elapsed time, lo cual es la latencia para completar una tarea. Ya, incluye los accesos a memoria, actividades de entrada y salida, etcétera. La unidad del while clock time se representan en segundos, en microsegundos y hasta en nanosegundos. Bueno, pero nosotros también tenemos una herramienta para medir todo eso, que es el benchmark. El benchmark es una unidad utilizada para medir el rendimiento de un sistema o de sus componentes. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los computadores, podrían ser los componentes como la CPU, la RAM, la tarjeta gráfica, etcétera. Hay muchos software gratuitos que hacen benchmark. De hecho, en el laboratorio 1 nosotros ocupamos uno que era el CPU Z o raya Z.
Bueno, eso es una pequeña explicación sobre el tema 2. Algo corto porque tenía igual mucho de historia y otras definiciones que como que no eran, bueno, de mi parte no la entendí, pero no la encontré que eran tan importantes. Bueno, eso. Muchas gracias. Hola, me presento. Soy Piero Suárez y ahora les hablaré del tercer texto en estudio. El tema principal es tomar ventaja del paralelismo, el cual es uno de los métodos más importantes para mejorar el rendimiento. De aquí se pueden destacar los siguientes términos. Escalabilidad. Esto se refiere a la capacidad de un programa para repartir la carga con el fin de tener más rendimiento en equipos que incorporen más o mejores componentes. Pipelining. Esta es una de las maneras de tomar ventaja del paralelismo en procesadores individuales. Esto se logra sobreponiendo la ejecución de instrucciones debido a que éstas no siempre requieren de su predecesor para su funcionamiento. Luego podemos describir el principio de localidad. Este se basa en que un programa gasta la mayoría de su tiempo de ejecución en solo 10% del código. Por esto se pueden predecir las instrucciones y datos que el programa terminará ocupando. Tenemos la localidad temporal, la cual declara que los apartados utilizados recientemente serán utilizados en el futuro cercano, y la localidad espacial, la cual declara que las direcciones de memoria que se encuentren juntas serán referenciadas juntas en el tiempo. También tenemos centrarse en el caso común, el cual es uno de los principios del diseño de computadoras. Este consiste en concentrar la mejora de diseño en los casos que ocurren más comúnmente, dejando de lado los que son poco frecuentes. Y ahora, para poder cuantificar todas las posibles mejoras mencionadas, tenemos la ley de Andel. Esta ley proclama que la mejora obtenida en el rendimiento de un sistema debido a la mejora de un componente termina limitada a la fracción de tiempo en la que se puede utilizar esta mejora. Tenemos a la izquierda la fórmula y a la derecha un ejemplo. En esta fórmula, P representa el tiempo del algoritmo que puede ser mejorado y S representa la mejora que se quiere estudiar. Con esta ley se puede concluir que cuando S o la mejora tiende a infinito, esta mejora en la velocidad se verá limitada a 1 menos p o a 1 menos el tiempo en el que se puede utilizar dicha mejora. Para representar esto se puede observar la gráfica. Finalmente, tenemos otra ecuación para representar el rendimiento del procesador. Pero para hablar de ella, primero se debe mencionar que los procesadores están diseñados con relojes a velocidades constantes. La ecuación en sí misma, CPU time, o tiempo de CPU. Esta se utiliza para saber el tiempo en el que el CPU se encuentra procesando instrucciones, y aquí se puede ver cómo es calculada. Además, con esto se nos presenta el concepto de IC, o conteo de instrucciones, y también el concepto de CPI, o ciclo de reloj por instrucción. Para resumir esta idea, teniendo en cuenta todas estas medidas, podemos llegar a la conclusión de que el rendimiento depende de tres factores: ciclo de reloj por instrucción y conteo de instrucciones. Cabe destacar que se puede comparar la ecuación de tiempo del CPU con la ley de Andel, siendo la primera mejor para casos más detallados donde se tiene en cuenta cada mejora posible del CPU.